Mi cuñado intentó hacerme suya. Cuando acepté quedarme en la casa de mi hermana Clara durante el fin de semana, nunca imaginé que mi vida cambiaría para siempre. Pensé que sería algo simple, cuidar a mis sobrinos mientras ella y su esposo, Álvaro, asistían a una cena de negocios importante. Para mí, era una oportunidad de pasar tiempo con ellos, lejos de la rutina de mi propia vida. Llegué temprano, con una mochila llena de cosas que planeaba usar para entretener a los niños. Clara me recibió con una sonrisa cálida y un abrazo fuerte. Siempre había admirado su energía y la forma en que lograba equilibrar su trabajo, su familia y su matrimonio con Álvaro. Ellos eran lo que yo consideraba la pareja perfecta. Durante el día, todo fue tranquilo. Los niños jugaban, Clara preparaba la cena y Álvaro entraba y salía de la sala hablando por teléfono. Apenas me dirigió unas palabras, lo cual no era raro, siempre había sido distante conmigo, pero nunca hostil. Al menos, eso creía hasta esa noche. Clara salió a las 8 en punto, dejándome con los niños y dándome las gracias por ayudarla. Álvaro prometió volver antes que ella. Me quedé jugando con los pequeños hasta que se durmieron, sintiéndome cómoda en el ambiente familiar. Pero la tranquilidad se rompió cuando Álvaro llegó. Fue temprano, más de lo que había dicho. Entró con pasos seguros, y su saludo fue diferente al habitual. Noté algo en su tono, en su mirada, que me puso incómoda, pero traté de no darle importancia. Se sentó a mi lado en el sofá, más cerca de lo que sería normal, y comenzó a hablar. ¿Sabes? Siempre he admirado lo independiente que eres, dijo, mirándome fijamente. Sonreí de forma incómoda, sin saber cómo responder. Era un cumplido extraño, viniendo de él. Lo ignoré y fingí prestar atención al programa que estaba en la televisión, pero él no se detuvo. Eres diferente, única. Siempre lo he pensado. Sentí un nudo en el estómago. Sus palabras eran demasiado personales, y su tono, había algo en su tono. Intenté levantarme, pero él puso su mano sobre mi brazo. No te vayas. Solo estoy siendo amable, dijo, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Mi mente entró en alerta máxima. Ese gesto, ese tono, todo era incorrecto. Con voz temblorosa, le dije que necesitaba revisar a los niños, y me levanté rápidamente. En la cocina, traté de calmarme. ¿Estaba exagerando? ¿Era posible que estuviera malinterpretando sus intenciones? Pero algo en mi interior gritaba que no debía ignorar lo que estaba ocurriendo. Por suerte, Clara llegó poco después. Álvaro se levantó al oír la puerta, y en cuestión de segundos, volvió a ser el esposo amable y perfecto. La transformación fue aterradora. Lo observé mientras la ayudaba con su abrigo, como si nada hubiera pasado. Esa noche, no pude dormir. Me debatí entre contarle a Clara o callarme para no destruir su mundo. Al final, mi lealtad hacia ella ganó. A la mañana siguiente, mientras los niños jugaban en el jardín, le dije la verdad. La reacción de Clara fue una mezcla de incredulidad, enojo y tristeza. Lloró, gritó y luego enfrentó a Álvaro directamente. Él lo negó todo, por supuesto, pero la tensión en su rostro lo delató. Clara tomó una decisión valiente, le pidió que se fuera de la casa. Pensé que todo terminaría ahí, pero no podría haber estado más equivocada. Cuando Álvaro se fue, hubo un momento de calma en la casa, pero era como la quietud que precede a una tormenta. Clara intentó recuperar la normalidad, aunque estaba claro que estaba destrozada. Pasó la mayor parte del tiempo con los niños o sumida en sus pensamientos, mientras yo hacía lo posible por apoyarla. 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Lo leí con el corazón latiéndome con fuerza. Esto no ha terminado. Las cosas siempre tienen 2 caras. No hacía falta ser un genio para saber quién lo había enviado. Mostré el mensaje a Clara, pero ella intentó mantenerse fuerte. Solo está tratando de asustarnos. No le demos el gusto, me dijo, aunque su voz traicionaba el miedo que intentaba ocultar. Esa noche, apagó su teléfono y tratamos de distraernos viendo una película, pero yo no podía concentrarme. Cada sonido fuera de la casa me hacía saltar. ¿Qué estaba planeando Álvaro? Al día siguiente, la situación empeoró. Clara recibió una llamada de él, y aunque no escuché toda la conversación, sus palabras me pusieron los pelos de punta. No voy a permitir que te acerques a mis hijos, le dijo con firmeza antes de colgar. Álvaro no se detuvo ahí.
comenzó a aparecer cerca de la casa. Lo vimos una tarde, sentado en su auto al otro lado de la calle, observándonos. Llamamos a la policía, pero no podían hacer mucho más que advertirle que se mantuviera alejado. Esa noche, Clara y yo nos quedamos despiertas hasta tarde, haciendo planes sobre cómo protegernos. Instalamos cámaras de seguridad y decidimos pedir una orden de alejamiento. Pero algo en mí sabía que Álvaro no se detendría tan fácilmente. Los días siguientes se convirtieron en una batalla constante contra la ansiedad. Clara intentaba mantener una apariencia de normalidad por el bien de los niños, pero yo sabía que estaba aterrorizada. Su sonrisa ya no era la misma, y cada vez que escuchábamos un auto detenerse cerca, ambas conteníamos la respiración. Yo, por mi parte, comencé a sentirme como una intrusa en mi propia vida. Aunque mi intención era ayudar a mi hermana, no podía evitar sentir que mi presencia había desatado el caos. Álvaro no solo la acosaba a ella, sus mensajes hacia mí eran cada vez más perturbadores. Uno decía: sabes que esto no es un juego. Algún día tendrás que enfrentar las consecuencias. Una tarde, mientras Clara llevaba a los niños a la escuela, me quedé sola en la casa. Aproveché el momento para revisar las cámaras de seguridad que habíamos instalado. Estaba revisando el historial cuando noté algo que me paralizó. La noche anterior, alrededor de las 3 de la madrugada, un hombre había pasado caminando frente a la casa. Su figura era inconfundible, era Álvaro. Sentí que me faltaba el aire. ¿Había estado tan cerca mientras dormíamos? Inmediatamente llamé a Clara y le conté lo que había visto. Regresó corriendo y, juntas, revisamos el resto de las grabaciones. Álvaro no solo había pasado frente a la casa, también se había detenido en la puerta, como si estuviera considerando entrar. Llamamos a la policía de nuevo, pero su respuesta fue la misma: sin pruebas de un intento de allanamiento, no podían hacer mucho. La frustración y el miedo comenzaron a carcomernos. Clara decidió cambiar las cerraduras y reforzar las puertas, pero yo sabía que eso no detendría a alguien como Álvaro. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuché un ruido fuera de mi ventana. Mi corazón se aceleró. Me levanté con cuidado y corrí las cortinas lo suficiente para mirar. No había nada. Respiré aliviada, pero el sonido volvió, esta vez más cerca. Tomé el teléfono y llamé a Clara. Creo que alguien está afuera, susurré. Ella vino rápidamente a mi habitación, y juntas nos armamos de valor para revisar. Con las luces apagadas, miramos por las ventanas. Fue entonces cuando lo vimos. Álvaro estaba parado junto al árbol del jardín delantero, mirándonos directamente. «Llama a la policía», me gritó Clara mientras encendía las luces exteriores. Álvaro no se movió. Su rostro no mostraba miedo ni arrepentimiento. Era como si estuviera disfrutando del poder que tenía sobre nosotras. Cuando las sirenas se escucharon a lo lejos, finalmente se fue. Pero su partida no trajo alivio. En cambio, dejó una sensación de vulnerabilidad que no podíamos ignorar. A la mañana siguiente, Clara estaba decidida a tomar medidas más drásticas. Fuimos al juzgado a solicitar la orden de alejamiento. Nos recibió un asistente amable que nos explicó el proceso, pero incluso con los videos de las cámaras, el trámite no era inmediato. Tendríamos que esperar días para obtenerla. Mientras tanto, Álvaro seguía con su acoso. Sus mensajes se volvieron más agresivos, mezclando amenazas con insinuaciones retorcidas. Uno de ellos decía: ¿cuánto tiempo crees que puedes esconderte detrás de Clara? Todos tenemos un límite. Yo sabía que estaba jugando con nuestra mente, tratando de debilitarnos, pero eso no hacía que fuera menos aterrador. Clara intentaba ser fuerte, pero cada día parecía más desgastada. Verla así me llenaba de rabia. Álvaro no solo estaba destruyendo nuestra paz, también estaba consumiendo a mi hermana desde dentro. Esa tarde, Clara decidió que era hora de involucrar a más personas. Llamó a su mejor amiga, Marisol, y le contó todo. Marisol llegó en cuestión de horas, trayendo consigo una energía protectora que no habíamos sentido en días. Su presencia nos dio un pequeño respiro. No podemos seguir esperando a que el sistema haga algo, dijo Marisol con firmeza. Ella sugirió que atrajéramos a Álvaro a un lugar público, donde no pudiera esconderse detrás de las sombras. La idea me puso nerviosa, pero Clara estuvo de acuerdo. Decidimos organizar un encuentro casual en un parque cercano. Álvaro, siempre tan confiado,
aceptó la invitación cuando Clara le escribió fingiendo querer hablar. El día del encuentro, Marisol se aseguró de que la policía estuviera al tanto, aunque no podían intervenir sin una razón concreta. Yo observaba desde lejos, con el corazón en la garganta. Álvaro llegó puntual, vestido de forma impecable como si nada estuviera mal. Clara lo enfrentó con una valentía que me dejó impresionada. Le dijo que sabía lo que estaba haciendo y que no permitiría que continuara. Pero Álvaro no se inmutó. Eres igual que tu hermana, dramática. Esto no es nada más que un malentendido. La tensión aumentó. Álvaro comenzó a acercarse a Clara, y aunque yo quería intervenir, Marisol me detuvo. Espera, necesitamos pruebas, me susurró. Cuando Álvaro extendió la mano para tocar a Clara, ella retrocedió y gritó: «No me toques». Fue suficiente. 2 oficiales que estaban cerca se acercaron y lo detuvieron. Aunque no podían arrestarlo por lo sucedido en el parque, fue el comienzo de su caída. Tras el incidente en el parque, Álvaro fue escoltado por la policía, aunque lo liberaron poco después debido a la falta de cargos formales. Esa noche, Clara y yo regresamos a casa con una mezcla de alivio y temor. Habíamos demostrado que no nos doblegaríamos, pero Álvaro no era alguien que se rindiera fácilmente. Pasé gran parte de la madrugada despierta, reflexionando sobre la situación. Una y otra vez, su expresión me perseguía. No había miedo en sus ojos cuando lo detuvieron, solo furia contenida. Era como si estuviera planeando su próximo movimiento incluso mientras los oficiales lo llevaban. A la mañana siguiente, Clara recibió una llamada inesperada. Era el abogado de Álvaro, anunciando que planeaba demandarla por difamación y daño emocional. La noticia nos dejó perplejas. ¿Cómo podía tener la audacia de intentar presentarse como la víctima? Y esto no es más que otra de sus tácticas, dijo Marisol, intentando tranquilizarnos. Pero la verdad era que su estrategia funcionaba. Mientras tratábamos de demostrar que éramos nosotras las perseguidas, Álvaro utilizaba su influencia para pintarse como un hombre inocente, acosado por mujeres paranoicas. Incluso logró que algunos de sus amigos en común con Clara comenzaran a dudar de su versión. El colmo llegó cuando uno de los videos de las cámaras de seguridad desapareció misteriosamente. Clara y yo revisamos el archivo una y otra vez, pero el clip que mostraba a Álvaro merodeando cerca de la casa simplemente ya no estaba. Era como si alguien hubiera intervenido para eliminarlo. Tiene que tener algún contacto en la empresa de seguridad, dije, furiosa. Con cada paso que dábamos, parecía que él iba un paso adelante. Sin embargo, Marisol no estaba dispuesta a rendirse. Investigó hasta dar con una abogada especializada en casos de acoso y violencia psicológica. Fue ella quien nos explicó que, aunque no podíamos recuperar el archivo perdido, podíamos recopilar más pruebas. La clave será mostrar un patrón de comportamiento. Cada mensaje, cada llamada, cada movimiento suyo puede ser utilizado en su contra, nos dijo. Con su ayuda, comenzamos a documentarlo todo. Compramos un grabador de voz que Clara llevaba consigo en todo momento, y yo empecé a registrar cada llamada y mensaje que Álvaro enviaba. Fue un proceso agotador, pero poco a poco, comenzamos a armar un caso sólido. Al mismo tiempo, noté algo extraño en Clara. Aunque seguía firme en su decisión de enfrentarlo, parecía cada vez más afectada emocionalmente. En varias ocasiones la encontré llorando en silencio, escondida en su cuarto. Una noche, mientras tomábamos té en la cocina, decidió abrirse conmigo. A veces pienso que todo esto es mi culpa, confesó, con la voz quebrada. Mi corazón se rompió al oírla. No digas eso. Álvaro es el único responsable de todo esto. Tú solo intentaste tener una vida normal, confiar en alguien. Clara asintió, pero sus ojos reflejaban un peso que yo no podía aliviar. Días después, mientras Clara y yo llevábamos a los niños a una actividad escolar, sucedió algo que cambió el curso de los acontecimientos. Al llegar al estacionamiento, vi el auto de Álvaro estacionado a unos metros. Mi primer instinto fue proteger a los niños, pero antes de que pudiéramos reaccionar, él salió de su vehículo. Solo quiero hablar, dijo, alzando las manos como si estuviera intentando parecer inofensivo. Clara se puso frente a mí y los niños, claramente molesta. No tienes nada que decirme. Aléjate de nosotros. Álvaro ignoró su petición y dio un paso más cerca. Fue entonces cuando noté que algo brillaba en su mano. Era una pequeña grabadora. ¿Qué pretendes? Le pregunté,
tratando de mantener la calma. Él sonrió, pero su expresión tenía un toque de burla. Voy a demostrarle al mundo que ustedes están exagerando. Todo esto no es más que un espectáculo. Antes de que pudiera responder, otro auto entró al estacionamiento. Era Marisol, quien había decidido acompañarnos sin avisar. Al verla, Álvaro se detuvo, su rostro endureciéndose. Esto no ha terminado, dijo antes de regresar a su auto y marcharse. De vuelta en casa, Marisol insistió en que aceleráramos el proceso legal. La abogada nos ayudó a presentar la solicitud de orden de alejamiento definitiva, incluyendo el incidente del estacionamiento como evidencia. Para nuestra sorpresa, el juez aceptó revisar el caso con urgencia. En la audiencia, Álvaro intentó defenderse, utilizando la grabadora para reproducir fragmentos fuera de contexto de conversaciones que Clara había tenido con él. Sin embargo, nuestra abogada logró demostrar que sus acciones eran un claro ejemplo de manipulación psicológica. Que este hombre ha utilizado tácticas de intimidación para someter a mi clienta y a su familia, declaró, mostrando una recopilación de mensajes y videos que habíamos reunido. El juez no tardó en dictar su decisión, la orden de alejamiento fue aprobada, y Álvaro tendría que enfrentar cargos por acoso. La mañana después de que el juez emitiera la orden de alejamiento definitiva, la casa tenía un extraño silencio. Era como si el peso de los últimos meses hubiera comenzado a disiparse, dejando espacio para algo que casi habíamos olvidado, la paz. Sin embargo, todavía quedaba un largo camino por recorrer. Clara y yo nos sentamos en la cocina, con tazas de café que enfriaban rápidamente mientras hablábamos en voz baja. A pesar de la victoria legal, la tensión seguía presente en el ambiente. Clara jugueteaba con la cuchara, hundiéndola en el café una y otra vez. ¿Crees que esto sea suficiente?, me preguntó, rompiendo el silencio. Yo sabía exactamente a qué se refería. Una orden judicial podía mantener a Álvaro lejos físicamente, pero el daño emocional que había causado era algo que ninguna firma o sentencia podía borrar. Es un comienzo, le respondí. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y desconfianza. Aunque la orden de alejamiento parecía ser un muro protector, ambas sabíamos que Álvaro no era el tipo de persona que aceptaría una derrota fácilmente. Incluso con la amenaza de represalias legales, Clara revisaba las ventanas cada noche antes de dormir, y yo mantenía mi teléfono cargado y cerca en todo momento. Fue Marisol quien sugirió que Clara comenzara terapia. Al principio, mi hermana se mostró renuente. No quiero que otra persona me diga cómo debo sentirme o qué hacer, dijo con un suspiro exasperado. Pero Marisol, en su estilo directo y sin rodeos, no se dejó intimidar. Esto no es para que alguien te diga qué hacer. Es para que tú te encuentres a ti misma de nuevo. Él te robó eso, Clara. No dejes que siga ganando. Después de varias sesiones, noté pequeños cambios en mi hermana. Su postura era menos tensa, y su sonrisa, aunque todavía tímida, comenzaba a asomar con más frecuencia. Me contó que hablar con alguien que no estaba involucrado directamente en la situación le ayudaba a procesar todo lo que había pasado. Yo, por mi parte, también enfrentaba mis propios demonios. Sentía culpa por no haber hecho más para protegerla desde el principio. Había noches en las que me despertaba sudando, con el eco de las palabras de Álvaro resonando en mi cabeza. Sabía que necesitaba hacer algo para canalizar todo lo que sentía, así que me inscribí en un taller de escritura. Allí encontré un espacio para plasmar en papel todo el caos que había vivido. Escribir sobre nuestras experiencias fue doloroso, pero también liberador. Cada palabra que escribía era como arrancar un pedazo del miedo y la incertidumbre que me había perseguido durante tanto tiempo. Un día, mientras escribía en la sala, Clara se sentó a mi lado con un álbum de fotos en las manos. Lo abrió lentamente, mostrando imágenes de su vida antes de Álvaro. Ahí estaba ella, sonriente y despreocupada, con los niños pequeños y el cabello alborotado por el viento. Quiero volver a ser esa persona, me dijo, con la voz quebrándose. Lo serás, le aseguré. Con el tiempo, la rutina comenzó a estabilizarse. Los niños volvieron a sus actividades escolares sin el temor constante de que algo malo sucediera. Clara se inscribió en clases de yoga y empezó a pasar más tiempo con sus amigas. Marisol, fiel como siempre, la acompañaba en cada paso del camino, asegurándose de que nunca se sintiera sola. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, Clara se detuvo de repente. Miraba hacia un banco vacío, perdido entre los árboles. Solía venir aquí con los niños cuando eran pequeños.
Nunca pensé que podría volver a este lugar sin sentir miedo. Su confesión me tomó por sorpresa, pero también me llenó de esperanza. El hecho de que estuviera dispuesta a enfrentarse a esos recuerdos oscuros significaba que estaba sanando, poco a poco. Esa noche, mientras preparábamos la cena juntas, Clara me miró con una sonrisa diferente. No era la sonrisa forzada que había usado durante meses, sino una genuina, llena de vida. ¿Sabes qué? Ya no tengo miedo. Sus palabras me hicieron sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: alivio. Álvaro había intentado rompernos, pero no lo había logrado. Habíamos sobrevivido, y aunque las cicatrices seguían ahí, eran un recordatorio de nuestra fortaleza. Finalmente, pude dormir tranquila esa noche, sabiendo que, aunque el camino había sido largo y doloroso, habíamos llegado al otro lado. Juntas.